Mi novia y yo hemos estado juntos por alrededor de un año. Ambos teníamos 19 años en ese momento, y yo estaba solo en casa esa noche. Si no me equivoco, era miércoles cuando ella me envió un mensaje pidiéndome un favor. Ella tenía un hermano menor llamado Dustin, que tenía 10 años, y en ese momento sus padres estaban fuera de la ciudad. Me pidió si podía llevar a Dustin a su juego de béisbol y traerlo de vuelta después, ya que estaba abrumada con la tarea, y dijo que no encontraba tiempo para hacerlo ella misma. Por supuesto, acepté. No tenía nada planeado esa noche y Dustin y yo nos llevábamos bastante bien. El juego comenzaba a las 7, así que llegué a las 6:30 para llevar a Dustin al campo. La disposición del lugar era realmente extraña. Tenías que estacionar en este lote y caminar unos 5 minutos por un sendero solo para llegar al campo. Vivimos en una zona bastante boscosa, así que todo el lugar estaba rodeado de árboles. Una vez que finalmente llegamos al campo, Dustin se fue con su equipo y yo me dirigí a las gradas. El juego duró bastante tiempo y se extendió unas cuantas entradas adicionales. Cuando terminó, ya estaba completamente oscuro afuera. Dustin tuvo que hablar con su entrenador sobre algo, así que fuimos los últimos en ir al estacionamiento. Ahora que la luz del campo se había apagado, prácticamente todo lo que podías ver eran árboles. Si soy honesto, era un escenario bastante espeluznante, pero empezamos a regresar. Mientras caminábamos de regreso, apareció una notificación en mi teléfono. Era mi novia preguntando dónde estábamos. Respondí diciendo que el juego había durado un rato, pero que ahora nos dirigíamos al estacionamiento. Mientras seguíamos caminando por el sendero, Dustin me detuvo. Señaló delante de nosotros y dijo: «Amigo, ¿ves eso?». Me detuve. Estaba increíblemente oscuro, pero entrecerré los ojos y vi la silueta de una figura parada a lo lejos. A medida que mis ojos se enfocaron, noté que el tipo se salía del sendero y se metía entre los árboles. Aunque fingí no verlo, ya que no quería asustar a Dustin, solo le dije que no había visto nada, así que seguimos caminando. Al pasar por la parte donde estaba la figura, juraría que escuché ruidos entre los árboles a nuestro lado. No dije nada y seguimos caminando. Un minuto después, llegamos al auto. Metí la mano en el bolsillo para sacar mis llaves, pero no sentí nada. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que probablemente se habían caído de mi bolsillo cuando me senté en las gradas. Pensé en regresar por ellas cuando Dustin nuevamente señaló que veía una figura en el sendero. En ese momento, me di cuenta de que volver por ellas no era una opción. Esa figura realmente me perturbaba. Quiero decir, era increíblemente tarde en una noche de miércoles. ¿Quién se sentaría en medio del bosque? Ambos estuvimos de acuerdo en que lo mejor era caminar a casa, ya que solo era una caminata de unos 15 minutos. Solo me preocupaba encontrar mis llaves del auto en la mañana. Así que empezamos a caminar por un tramo recto de calles del vecindario, con una cantidad decente de farolas. Miré hacia atrás y fue entonces cuando vi la figura nuevamente. Esta vez, ya que había más luz, pude ver que era un tipo de unos 30 años. Estaba parado debajo de una de las farolas mirando hacia arriba. Estaba jugando con algo en sus manos. Miré más de cerca y me di cuenta de que era un cuchillo. Ambos estábamos extremadamente perturbados en ese momento, pero seguimos caminando, revisando detrás de nosotros constantemente. Noté que el tipo parecía moverse a una nueva farola cada vez que me volteaba. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero comencé a contarlas y me di cuenta de que las 5 farolas detrás de nosotros rápidamente se habían reducido a 3. Podía escuchar que el tipo comenzaba a hacer sonidos de gemidos débilmente. Estaba absolutamente aterrorizado. Aceleramos el paso un poco y giramos una esquina. Ahora estábamos en el último tramo de la calle antes de llegar a la casa de mi novia. Fue entonces cuando escuchamos pasos pesados corriendo por el sendero detrás de nosotros. El tipo literalmente ahora corría hacia nosotros. Inmediatamente rompimos en una carrera. Una vez que llegamos a la casa de mi novia, nos agachamos detrás de un arbusto en el jardín delantero. Saturé su teléfono con mensajes para que abriera la puerta principal. Aproximadamente un minuto después, escuché la puerta comenzar a abrirse y Dustin y yo corrimos adentro. Inmediatamente fui a la ventana que daba a la calle y vimos al tipo. El tipo ahora estaba en el medio de la calle,
solo dando vueltas en círculos. Seguía gimiendo. Pude ver que todavía tenía ese cuchillo en la mano. Comenzó a patear los contenedores de basura de la gente. Llamamos a la policía de inmediato, pero por supuesto, se había ido cuando llegaron. Hasta donde sé, nunca lo encontraron. Tuve que pedirle a mi novia que me llevara a casa, y en el camino le conté todo. Más tarde esa semana, sus padres me agradecerían por mantener a salvo a su hijo, y no me guardaron ningún rencor por esta situación. También regresé al campo unos días después, esta vez con algunos amigos, y claro, ahí estaban mis llaves tiradas en el suelo junto a las gradas. En general, toda la situación fue increíblemente aterradora. Quienquiera que nos estuviera siguiendo esa noche claramente no estaba en su sano juicio. Él quería hablar conmigo sobre mis planes para seguir con el baloncesto en la preparatoria y cosas generales como esa. Hablamos durante unos 10 minutos y, cuando terminamos, me di cuenta de que todos los demás ya se habían ido. En ese momento, éramos los únicos en el sótano. Siendo honesto, era un ambiente bastante espeluznante. Es decir, sí tengo clases en el sótano, pero siempre durante el día y nunca solo. Mi entrenador se fue, pero yo todavía tenía que sacar algunas cosas de mi casillero y cambiarme los zapatos. Entré al vestuario, tomé mis cosas y procedí a sentarme para quitarme los zapatos. Mientras los desataba, juraría que escuché a alguien bajando las escaleras hacia el sótano. Al principio pensé que era mi entrenador, creyendo que había olvidado algo, pero no. Vi a un hombre con uniforme de conserje caminando por el sótano. Me pareció extraño, ya que no pensaba que los conserjes de la escuela trabajaran tan tarde, pero razoné que era posible, ya que nunca había estado en la escuela tan tarde. Así que, ¿cómo iba a saberlo? Rápidamente me olvidé de eso y seguí cambiándome los zapatos. Fue entonces cuando el hombre entró en el vestuario con un trapeador en la mano. Hicimos contacto visual, pero rápidamente volví a mirar mis zapatos. Podía sentir que el tipo solo me estaba mirando. Me sentía increíblemente incómodo en ese momento. Es decir, el tipo ni siquiera estaba usando el trapeador, solo lo sostenía y me miraba. Esto continuó durante unos buenos 20 segundos, cuando escuché al hombre caminar hacia la salida trasera del vestuario. Ahora, el sótano de la escuela tenía un par de salidas de emergencia, una de ellas en el vestuario. El tipo abrió la puerta y supe que estaba en algún tipo de peligro. 3 hombres más, vestidos casi completamente de negro, entraron en la habitación. Hasta ese punto, no se había intercambiado ni una sola palabra. Los 4 tipos ahora solo me miraban. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Sin tener mucho tiempo para pensar, me levanté y corrí lo más rápido que pude escaleras arriba y hacia la salida principal de la escuela. No, juro que todo el tiempo podía escuchar pasos persiguiéndome. Cuando llegué a la puerta principal, miré hacia atrás, pero no había nadie allí. Salí y vi una furgoneta blanca estacionada ilegalmente justo al lado de la escuela, aunque el estacionamiento estaba vacío. Corrí a casa esa noche, y al día siguiente en la escuela le conté todo a mi director. Pero honestamente, no parecía importarle en absoluto, así que nunca se hizo nada al respecto. Hasta el día de hoy, todavía no sé cuáles eran las intenciones de esos tipos, o cómo el primer hombre siquiera entró al edificio, pero podía decir solo por la mirada que me dieron que no tenían buenas intenciones. Vivo en un pueblo pequeño. Era viernes por la noche y, todos los viernes, mi hermano menor y yo íbamos a un campo de fútbol de una escuela primaria, cercana a jugar fútbol con algunos de nuestros amigos. Mi hermano tenía 10 años y yo 12. Nuestros padres no eran muy estrictos, y por alguna razón, la escuela dejaba las luces del campo encendidas por la noche, así que siempre jugábamos de noche. Recuerdo que eran alrededor de las 8 de la noche cuando mi hermano menor y yo hicimos la caminata de media milla hasta el campo. La ruta que tomamos era bastante remota. Llegamos, nos encontramos con nuestros amigos y estuvimos jugando durante aproximadamente 1 hora. Fue entonces cuando noté que un auto llegó y se estacionó en el estacionamiento de la escuela. Me pareció raro, pero no se lo mencioné a nadie. Continuamos con nuestro juego, aunque todo el tiempo miraba de reojo el auto. Simplemente estaba allí con los faros encendidos. Fue entonces cuando noté que un hombre salió y se acercó a las gradas cerca del campo. Se sentó y ahora solo nos estaba mirando. Mis amigos, que ahora también estaban conscientes del tipo, lo señalaron diciendo lo extraño que era. Intentamos seguir jugando,
pero honestamente no podíamos, sabiendo que un extraño nos estaba mirando. Todos acordamos acortar el juego y simplemente irnos a casa, ya que la mayoría de nosotros nos sentíamos bastante incómodos. Así que lo hicimos. Mi hermano y yo comenzamos a caminar de regreso a casa. Caminamos un rato y rápidamente miré hacia atrás. Noté que el hombre se había levantado. Seguimos caminando. Delante de nosotros había un camino de tierra sin iluminar que continuaba gran parte del viaje. Miré de nuevo hacia atrás, y fue entonces cuando vi al tipo ahora caminando en nuestra dirección. Entré en pánico, pero rápidamente pensé que podría estar caminando de regreso a su auto, ya que estaba en la misma dirección. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando noté que el tipo pasó de largo su auto. En ese momento, estaba casi seguro de que nos estaba siguiendo. Noté que mi hermano sabía que algo andaba mal al ver mi expresión. Ahora, el camino de tierra que estábamos atravesando pasaba por un bosque y tenía una curva al inicio. Cuando llegamos a la curva, miré hacia atrás y noté que en esta pequeña sección del camino estábamos fuera de la vista del tipo. Pensando rápido, jalé a mi hermano hacia el bosque y nos agachamos detrás de unos arbustos. Pasaron unos segundos hasta que vimos la sombra del hombre bajando por el camino. Pasó junto a nosotros, pero al darse cuenta de que ya no estábamos frente a él, se dio la vuelta. Ahora estaba 100% seguro de que este tipo nos estaba siguiendo. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantenerme lo más silencioso posible. Después de unos minutos de búsqueda, el hombre finalmente se dio por vencido y continuó avanzando por el camino. Nos quedamos en el bosque un rato antes de reunir el valor para salir. Caminamos el resto del camino a casa sin problemas. La próxima vez que vi a mis amigos en la escuela, les conté lo que había pasado, y para mi horror, casi todos ellos dijeron que habían tenido una experiencia similar en su camino a casa. Todos acordamos que era mejor mantenerlo entre nosotros y no contárselo a nuestros padres. Pensar en esa situación todavía me da escalofríos hasta el día de hoy. No me gusta pensar cuáles eran las intenciones de ese hombre esa noche.